Muchísimas gracias. Comenzamos a presentar y descubrir las revistas y carteles que recoge la esencia de nuestra Semana Grande. En primer lugar, será presentada la revista Tambor, un documento que lleva desde 1989 recogiendo todo eso que ocurre entre tambores en las calles con más memoria de nuestra localidad. Junto a ella, acto seguido, será descubierta otra representación de nuestra semana más especial, el cartel de la Tamborada 2023. Para presentarlos, contamos con don Antonio del Carmen, catedrático de música, artista y gran comprometido con nuestra Semana Santa, y posteriormente don Manuel Contreras, autor del cartel, otro gran artista especializado en escultura y con un increíble talento. Distinguido auditorio, en lo que concierne a nuestra Asociación de Peñas y de Tamborileros de la Semana Santa de Ellín, nos disponemos a dar cumplimiento al mandato de la UNESCO, al que nos comprometimos en su momento, y a difundir en este acto el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad llamado tamboradas, repiques rituales de tambor. Expediente 01208, número de registro legal 13.com10.B-33. Tambor hace referencia a un membranófono redoblante, caja cilíndrica, con haz y embés, que se toca con palillos. Eso nos decía Sebastián de Covarrubia en 1611. Tambor, la persona que hace sonar el atambor. Al son de destemplados atambores, hemos escuchado cómo un tambor hace sonar una tamborra. Tambor, nuestra revista, 35 ediciones. El otro día, cuando hablaba con Pedro García Navarro, el mentor, el que ha sido capaz de engarzar las distintas partes, esas 9 secciones o apartados que tiene la revista, me decía: Antonio, este año tenemos 2 cosas que debemos destacar. La primera, la profusión de imágenes. Es cierto, hay fotografías que van desde el año 1890 hasta el momento en el que el tambor usó mascarilla quirúrgica. Profusión, belleza. También me dijo: Antonio, este año hay un alto nivel en las colaboraciones y hay una gran presencia femenina. Cierto, al leer la revista me he dado cuenta del alto nivel. Miren, en las páginas 4 y 5 tenemos el índice. Las secciones son similares a las del año pasado. Yo simplemente le digo, aparte de que la compren, por favor cómprenla, porque es un dinero de economía circular, les diré que me ha gustado, o yo destacaría 3 cuestiones. En esa preciosa revista, que es un verdadero festín para los sentidos, quiero destacar, por encima de todo, en primer lugar, y ya que yo soy una persona que me encanta los mayores, rindo pleitesía a los mayores, lo que nos habla de las fotografías de Juan Picornell. Hizo una exposición, como ustedes recordarán, en el pasado mes de julio y está contenida en nuestra revista. Y por otro lado, el homenaje que se le hace a Pepete, un gran tamborilero, a don José. De hecho, el día que llegué a la asociación me recordó: Antonio, tu nombre me lo puso tu abuelo Joaquín cuando yo acababa de nacer en el año 36. En el año 36. Pepete, te queremos.
Me ha gustado mucho la editorial. La editorial hace referencia, en este caso, a esa preocupación por el relevo generacional, por los jóvenes. Yo no me preocupo. Los rituales de tambor permanecerán entre nosotros. Cambiarán los tambores, su fisonomía. Los tambores de cuando yo era niño eran sonido de trueno. Los actuales suenan a lluvia. Cambiará la tamborada, como ha cambiado, pero los repiques rituales no cambiarán. Miren, había un historiador político, Alexis de Tocqueville, que decía: cuando caminamos sin la luz del pasado, en el futuro deambularemos entre tinieblas. Estoy absolutamente de acuerdo. Cuando nosotros sorpresivamente nos dimos cuenta de que lo que llamamos en Ellín Racataplá, y gracias al doctor Cristóbal Lozano, en realidad era un toque de la época de Felipe II. Por cierto, en nuestra revista está explicado, cómprenla y me ahorro las palabras. En ese momento yo sentía una emoción intensísima. Y claro, fui a hablar con José Antonio Iniesta, el gran antropólogo de Ellín. Llamé a Juan Francisco Jordán, llamé a Antonio Moreno, a todo el mundo que pude conseguir hablar con él. Y le dije a José Antonio, ¿cómo es posible que un toque del siglo XVI todavía se siga haciendo como un ritual en la subida al Calvario 450 años después, 460 años? ¿Cómo es esto posible? Y él me dijo: Antonio, las gentes de Ellín llevamos el Racataplá en nuestro ADN. El otro día leía un artículo de Espizúa Belmonte en el que habla, no sé si ustedes lo han leído, nos habla ni más ni menos que los hábitos se pueden transmitir a la progenie a través de los genes, en una especie de nueva teoría evolutiva a medio camino entre Darwin y entre Lamarck, la teoría de la epigenética. Madre mía, yo decía, a ver si es cierto lo que me comentó el otro día mi amigo José Antonio, a ver si es cierto que los rituales es posible que también se transmitan. No lo sé. Mi ignorancia en este tema les aseguro que es infinita. Miren, hay 3 elementos que articulan nuestra revista: tambor, cruceta y túnica. El tambor ha cambiado, como acabo de decir, a lo largo de los tiempos. La cruceta, no sé si saben ustedes, nuestra revista lo cuenta. No voy a decir lo de antes. Nuestra revista lo cuenta y en realidad la cruceta es la cruz papal, que además también hace referencia al Calvario, a la triple cruz del Calvario. En nuestro Calvario tuvimos un maravilloso cuadro de Pedro de Orrente de 1613. Fíjense, 1613. ¿A qué fecha me estoy yendo? Enseguida vamos a ver algo de fechas. Que sirvió de elemento comunal de oración, de devoción, durante casi 200 años. Ahora está en un almacén del Museo del Prado, desgraciadamente. La túnica también aparece en casi todas las páginas de nuestra revista. Túnica. El otro día, leyendo a Fray Juan de Zamora, que es el que por mandato de Clemente VIII en 1603 le dice a la Orden Seráfica de San Francisco de Murcia: así tenéis que hacer el nuevo ritual romano del Concilio de Trento. Me fui al libro V. El libro V hablaba de cómo era la Semana Santa para los franciscanos. Y me fui al Viernes Santo. Y el Viernes Santo, fíjense, decía bien claro que los auxiliares del preste que presidía la procesión obligatoria que tenían que hacer los padres franciscanos
después de la adoración de la cruz, debían llevar el alba sacerdotal negra, auxiliares de la procesión. Al principio esa procesión se hizo en el claustro, pero enseguida la procesión salió al Calvario, porque a principios del siglo XVII ya estaba prácticamente terminado. Saquen ustedes sus consecuencias de lo que estoy diciendo. Para terminar, les voy a contar una historia de gentes de Yin, de cuando el tambor se llamaba tambor y cuando el tambor era milicia. Miren, en 1569, las gentes de Yin, de los pueblos comarcanos, de nuestros hermanos de Tobarra, de Jumilla, fueron a la guerra de las Alpujarras. De Yin salieron más de 400 hombres al mando del alcalde Gómez de Balboa, del alférez que llevaba los atambores y el pendón de Yin, Francisco Rodríguez Soto de Vera, del jefe de la milicia, Pablo de Pinero, que llevaba 150 hombres y 15 caballos. Fueron a una guerra brutal. Fíjense lo brutal que era, que cuando hemos visto el censo de Yin, de las rentas, para cobrar rentas, de 1585, 15 años después, casi el 20% de la población de Yin eran viudas. Murió mucha gente. En esa batalla brutal donde se enfrentaron los toques de llamar en caja, que es el racataplán, con los atabales de los turcos que apoyaban a los moriscos, al acabar aquella contienda, el alférez se trajo como esclava a una mujer, Isabel de Ayala. Fue doncella y 40 años después, en 1610, por orden de Felipe III, le hacen declarar porque querían montarla en un barco en Cartagena y mandarla a África. Vamos a escuchar su testimonio. Intro PowerPoint. Isabel de Ayala, viuda de Antón Gómez, vecina de la villa de Yin. Digo que soy buena cristiana y he vivido como tal. Y mi marido, ya difunto, por serlo tal, fue admitido a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario en un lugar de más de 1000 vecinos, de donde por haberlo sido él, conforme a las constituciones de las cofradías, ansimismo lo soy yo. Y por los señores obispos, por contarles de esto, he sido exenta de acudir a oír misa a horas señaladas con los demás granadinos por el buen concepto que de mi cristiandad se tiene. Y he vivido de manera que he dado buen ejemplo de vida y he fecho ornamentos a mi costa al convento de Santa Clara de la dicha villa y al Calvario que se va haciendo. Por mi devoción hice unas puertas que me costaron más de 14 ducados. He tenido y tengo costumbre de dar de comer a pobres de la cárcel con el poco caudal que tengo. Y esto de muchos días a esta parte, de manera que estas obras no se han hecho para dar color a mi buena cristiandad, para evadirme de la expulsión, sino por costumbre mía, después que se me reconoce. Ultra de esto, soy sola y muy enferma, y vieja de edad de 60 años, poco más o menos. Y porque siendo Dios servido, querría continuar estas y otras buenas obras, y vivir, y morir como buena cristiana. A vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico, contándole la verdad, mande por el orden que vuestra Señoría Ilustrísima fuese servido, me haga merced y limosna, déme exemplar del bando de la expulsión. Isabel de Ayala, a 3 de septiembre del año de nuestro Señor 1610. Es patético el testimonio de Isabel de Ayala. Está enterrada en cualquier sitio de allí, no lo sabemos. Fue ancestro nuestra, no tuvo hijos, su apellido se perdió. Fíjense, estos documentos los hemos sacado de la tesis doctoral de José Pascual Martínez, de 2018.
la trabajamos Francisco y yo para sacar documentos para Ellín. Fíjense qué testimonio. Los atambores los hemos encontrado, es un documento fácil de conseguir, pero original, lo veíamos hace un momento, la palabra tambor, la primera vez que se escribe en Ellín atambor, refiriéndose a este instrumento del archivo de la Real Academia de la Historia. Es increíble, esta mujer nos da claves extraordinarias, el momento en el que el tambor era milicia. Fíjense, es extraordinario porque en las puertas que ella apagó sonaron motetes. En las puertas que ella apagó entraron cientos de personas, gentes de Ellín, a rezar en la estación número 12 del Vía Crucis. En esas puertas, que costaron 14 ducados, resonaron los repiques rituales de nuestros particulares cataclismos celestes. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos aquellos que han confiado en mí para la realización de este cartel 2023. Decir a las personas que no han podido acometer este proyecto, decirles que seguramente el año que viene tendrán su oportunidad y lo harán muy bien, de eso estoy seguro. Para los que no me conocéis, soy Manuel Contreras, escultor, o al menos lo intento en el pueblo de Ellín y en relación con digámoslo así, con el estilo y la idea de dónde ha partido, yo antes de ser elegido, ¿no?, ya tenía una idea, ¿no?, de lo que quería hacer, y era aunar las dos tradiciones, ¿no?, y eso lo tenía muy, muy claro. ¿Cuándo se formalizó, cuándo terminó de aunarse todos los elementos que tenía en mi cabeza? Tras la visita de Antonio del Carmen a mi taller, tras una charla, ¿no?, de todo lo que os acaba de contar, al igual que a mí me cautivó, seguramente a vosotros esta noche también lo ha hecho, terminó el puzzle, ¿no?, de aunarse completamente. Lo definiría como un cartel con un estilo realista, cubista. Lo preside un personaje, ¿no?, que está formado por un tamborilero, ¿no?, que lo vemos a la parte derecha, mirando al espectador. ¿Por qué? Pues porque pienso que, ya que es el cartel de la tamborada, pienso que debe cobrar mayor protagonismo. Y en la parte izquierda vemos un Cristo que no es cualquier Cristo, sino es una inspiración del primer exeomo que hubo en Ellín alrededor del 1590 al 1600, realizado por los hermanos García. Y es un Cristo del cual yo tenía desconocimiento, y cuando supe de él, mediante Antonio, pues fue la verdad una gran motivación para
para llevarlo a esta composición. Y bueno, en la parte inferior vemos dos tipos de tambores. Un tambor que nos está sonando actualmente mucho, como son los tambores antiguos que acaban de sonar, y en el otro extremo, pues un tambor más moderno, ¿no? Algunos diréis, es un tambor alargado, ¿no? Son cosas de la composición para que todo que esté equilibrado, no en pesos. Y bueno, pues esa es la explicación para que no haya ningún tipo de duda y todo quede muy bien claro. Espero que os haya gustado el cartel y para todos aquellos que no os haya gustado, espero que por lo menos lo entendáis y tengáis o sepáis tener la lectura que he tenido yo. Y poco más. Os deseo una gran Semana Santa a todos y muchas gracias. Manuel. Suben al escenario para hacer la entrega de distinciones doña Rosario Marín, directiva de la Asociación de Peñas y Tamborileros, y don José Moreno, vicepresidente de la asociación.